Todo muy lindo, pero muy cobarde. No hemos venido a esta tierra para estar en contacto con Dios. Atención con esa frase. No hemos venido a esta tierra para estar en contacto con Dios. Esas cosas pueden liquidar toda la fuerza y la voluntad de un cheloveco. Un cheloveco será un chaval, un tipo. Bienvenidos. Esta frase con la que arrancamos como base la presentación del día de hoy aquí en Master Vidal en YouTube es con la que se abre esta espléndida novela, verdaderamente profunda, sacudidora, es una maravilla y se llama Naranja Mecánica. Estamos hablando de la novela de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, escritor Anthony Burgess Wilson, escritor inglés que nació el 25 de febrero de 1917 en Manchester, en el Reino Unido, y falleció un 22 de noviembre de 1993 en Londres, también evidentemente en Inglaterra. Ah, cuando las bases, no solo de la novela como tal, sino de la existencia misma como personas, vienen sostenidas por estos pilares, por pilares como no hemos venido a esta tierra para estar en contacto con Dios, o todo muy lindo pero muy cobarde, a partir de ahí se desarrollará nuestra vida. Esas bases son las que recientemente, muy recientemente, con la psicología, con la terapia gestáltica, con el coaching, hemos puesto en tela de juicio. Hemos ido intentando profundizar y profundizar y profundizar para ver cuáles son los cimientos de estos comportamientos. Ya estarás enterado que La Naranja Mecánica es un clásico de la literatura y también, sobre todo, quizá hasta más importante que la literatura, del cine de violencia, del cine de descomposición, de aquel cine o de estas historias que se preguntan el porqué de la violencia exasperada y de dónde viene, particularmente con tipos que nosotros quizá en Latinoamérica hemos justificado mucho la violencia a partir de la violencia que se nos aplica en el aspecto sociocultural y en el aspecto económico. Si no estamos bien económicamente, si culturalmente estamos rezagados, ese resentimiento va a ir creciendo, va a ir dando vueltas, intentará cambiar el mundo desde la guerrilla o desde cualquier otra trinchera, porque al final de cuentas las condiciones básicas de sobrevivencia y culturales no están nada satisfechas y dejan a la población muy descontenta o las profundas injusticias sociales, mientras hay familias donde tienen albercas en los patios de sus casas o en sus enormes jardines, hay muchos lugares con muchísima gente que no tienen agua potable, solo por poner un ejemplo de esa brutal injusticia. Y entonces, a partir de ahí, se ha justificado el uso de la violencia. Pero en una sociedad, más o menos como la que en este caso pinta Anthony Burgess, inglesa, donde si bien es cierto, sobre todo me parece que culturalmente están muy venidos a menos, comparados con nosotros, yo podría decir que no están tan mal económicamente y que hay un montón de posibilidades. Londres es una gran ciudad, tiene museos que son gratuitos, tiene bibliotecas enormes. Hay muchas situaciones como para moverse, pero aún así no lo justifico. Es válido que la gente se detiene y cuando se detiene y se empieza a cuestionar, no necesariamente para bien, puede empezar a generar, se aburrirá, puede empezar a generar situaciones perversas, situaciones lo decía un poco el Marqués de Sade, también aquí lo hemos trabajado al Marqués de Sade con Justin. Eh, esta, este tedio me llevará a abrir los cuerpos de las mujeres para ver si ahí puedo encontrar la divinidad como una de las tesis que yo manejo que se mueven en particularmente en la obra del Marqués de Sade. Porque finalmente aquí Alex, el famoso héroe de esta maravillosa historia, es relativamente un sádico. Ahora es un sádico simple, es un sádico relativamente básico, es un sádico que en muchos sentidos es un sádico que no sabe qué odia, pero odia. Es un sádico que sabe que no está bien y que no está a gusto, pero no sabe qué es. Y aquí me parece que Burgess nos da el primer elemento, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con que él apueste a que este asunto de religarnos con la divinidad sea la salvación del mundo. Él dice, todo muy lindo, pero muy cobarde. No hemos venido a esta tierra para estar en contacto con Dios. Aquí voy a hacer una crítica que viene desde fuera del sistema de naranja mecánica.
Burgess en La Naranja Mecánica lo que está entendiendo por Dios es el contacto con la iglesia tradicional, cualquiera que haya sido la anglicana, la católica, etcétera, en realidad, en tanto una fe relativamente obligada para pertenecer a una comunidad, en tanto es que se me escapa la palabra, esta creencia de fe, esta creencia gratuita, el credo como tal, no permite el desarrollo, no permite la evolución de las personas. En cambio, lo religioso, como lo manejamos aquí en este canal con los niveles de lectura, es cualquier intento en las novelas, en la ficción, cualquier intento de volver a ligar esa superioridad, ese ente superior con respecto a nosotros. Si yo estoy aquí e intento religar, es decir, rompí esa liga que me unía a la divinidad, entonces es un elemento religioso aquel y cualquiera de las acciones o de las situaciones que estén buscando restablecer ese punto de contacto y además vivir en él de manera consciente. Por ahí estaría el elemento religioso. Y entonces, La Naranja Mecánica podría ser una novela religiosa, sí, evidentemente sí, en tanto que el autor, el narrador, con una estructura que ahorita rápidamente platicaré, nos plantea la búsqueda y la redención y la reconciliación a partir de una violencia brutal de Alex y sus drugos o sus drogos, cómo ese camino de redención nos puede llevar a una situación evidentemente mejor, a partir del contacto de alguna espiritualidad, a partir del religue, del religar esta situación en la que estamos abandonados, ¿no? Aquí cabría más o menos de manera adecuada, seguro Burrus lo conoce, a Heidegger. Está ese Dasein, Alex, es ese Dasein que se encuentra, es ese ser humano arrojado que habita un mundo que ya tiene diseño, que ya tiene una vocación, que ya tiene una determinación y en la cual él en ese sentido no ha sido convencido de seguir ese camino y que lo va a cuestionar. Yo creo que es también la intención del maestro Burgess, uh, relativamente plano, pues no sabemos qué pasa al interior. Sabemos que le gusta la música, que adora en ese sentido la música. Sabemos que vive en medio de, híjoles, ese sí es muy fuerte y además es muy bueno en la descripción en la novela. Vive en medio de unos papás terriblemente mediocres. Vive en medio de unos papás, de unos padres cansados de la vida. A la mitad de su existencia estos padres no tienen ya un elemento que alcanzar, hartos, digamos, de aburrimiento entre unos y otros, seguramente vivirá o vivió a partir de lo que da la televisión, del contexto social ordinario, de trabaja toda tu vida en un trabajo que te va a exigir muchísimo, que te va a aplastar, para que te retires enfermo, gordo, terriblemente mal en tu situación física y emocional, a ver la televisión, a jubilarte y por ahí de vez en cuando medianamente pasear y como aprovecho porque ahorita voy a decir la fecha y como en estas fechas medianamente también distraerte esperando que el próximo ciclo se cumpla. Bueno, pues por ahí vamos a desarrollar ya me alargué un poquito con la introducción. Hoy es 1 de enero, hoy es sábado 1 de enero del año 2022, así que qué mejor pretexto y opción para abrir el año aquí en este canal de Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal, estoy para servirte que abrir el primer día, perdóname, el primer día de este año 2022 trabajando en este canal de Master Vidal en YouTube con esta sacudidora y profunda novela Naranja Mecánica. Burgess dice en la introducción del texto que no es la novela que a él más le satisface de las que ha escrito, pero que irremediablemente se convirtió en la gran novela de este autor a partir, sin duda alguna, de la extraordinaria película del maestrazo Stanley Kubrick. Hace una versión maravillosa. Ahora, en nada se desmerecen una con la otra. A mí me parece que hay que asistir a las dos experiencias. Por ahí tendría un poco el juicio que por algo, yo creo que además cubriéndose Kubrick lo hizo. En la novela, nuestro personaje es muchísimo más joven, está por los 15 años cuando va a parar a la cárcel. En la película, creo que es Andy McDowell, pero no me acuerdo si el nombre es Andy. El actor McDowell, me parece a mí, me da la impresión que está relativamente incluso cerca de los 30, es mucho más un adulto, lo cual
matiza en algunas cosas importantes, hace mucho más tiránica la relación con los padres, como de un tipo que no sale de casa, que está creciendo y que no sale de casa. Me parece que no son unos adolescentes, lo cual lo hace muy interesante. Y el otro, hay una escena que no aparece en la película de Kubrick, donde este Alex, que tampoco es que sea, tampoco es un abuso infantil, pero dentro de su perversión, dentro de su elemento a un quinceañero que él sabe que ya se comporta como un hombre y que se droga y que reta a la sociedad, él genera, y lo sabe, y además es relativamente descriptivo y es muy violento, genera una relación con dos chicas, con dos muchachillas que yo entiendo que estarán en primero de secundaria, con dos adolescentes a las cuales trata muy mal, las seduce con toda la ventaja y con toda la disposición que él lo sabe, las trata muy mal y después las corre de manera horrible. A mí me parece que ahí Kubrick, porque me parece un elemento importante en la novela, le ha de haber dado un poquito de frío a decir, no puedo tocar esos temas si quiero que la película trascienda, porque está muy, muy cerca del abuso infantil, entonces no pasa por ella y toca otros puntos y se va para, si no bien para otras situaciones, sí lo determina a partir de otras cosas. Pero bueno, ese es el único comentario que quiero hacer con respecto a la peli. Hay que verla porque es un clásico y además es muy buena película. Y creo que hay que también revisar la novela y hasta yo te diría olvidarnos de comparaciones. Bueno, ahora vamos a hacer ¿qué es la naranja mecánica? Es una enorme paradoja y en ese sentido es muy bueno porque es imposible pensar una naranja mecánica, porque él se refiere al fruto. Entonces imagínate, dice que tú abres el refrigerador y te encuentras con una naranja mecánica, es decir, el alimento, nuestra sociedad, nuestros miedos y temores y nuestra brutal tecnología, yo creo que siempre intentando lo espiritual, pero a partir de parámetros en los que queremos que lo espiritual o buscamos que lo espiritual se pueda medir, se pueda controlar, es decir, pues al final de cuentas para manipularlo, estamos creando o hemos creado esta cosa que pudiera ser una naranja mecánica. Lo más parecido a una naranja mecánica, como para darnos esa idea del juego por el que Burgess pasa, es como un Tetra Pak o un envase plástico de jugo de naranja. ¿Cómo tenemos jugos? ¿Cómo hay jugo de naranja en las comunidades campesinas, pues, o en el campo, donde se encuentran las naranjas? Pues seguro la desprendes del árbol, la aprietas, a lo mejor directamente, o la vacías en un recipiente y así bebes el jugo de naranja. Así es el proceso. Bueno, pues una naranja mecánica sería, comillas, ese mismo jugo, que evidentemente no es ese mismo jugo, comillas, lo abres desde un Tetra Pak o lo abres desde un envase plástico, lo vacías en un recipiente, en un vaso, y ese mecanismo de girar el envase, de vaciar tu supuesto jugo, a mí me parece que por ahí se podría parecer a pensar que estamos bebiendo jugo de naranja y pensar que esto se está volviendo natural. Es decir, no habría una naranja mecánica, no puede haber una naranja mecánica y sin embargo nuestra vida es una especie de naranja mecánica. La hemos mecanizado tanto en ese sentido, la hemos sistematizado tanto que ya está muy lejos de ser una vida. Es que creo que vida y natural va a ser un pleonasmo, pues, pero de ser una vida, y cada vez eso nos ha ido enajenando y nos ha embotado los sentidos y nos ha embotado la realidad. Y entonces Burgess pone a un autor que está escribiendo una novela que se llama La Naranja Mecánica y que apunta por un poco esta línea que te estoy compartiendo. Y en La Naranja Mecánica, la novela trata justo sobre Alex y sus drogos y la violencia que generan y luego el cambio por medio de esta especie de redención también brutal y también muy tecnológica a partir de intentar que se componga. Muy bonito, muy fuerte, muy violento, pero el diseño arquitectónico de la novela es una joya porque el tipo, las cosas por las que por las que van pasando Alex y su grupo, las vuelve a repetir. Es decir, ahí hay una especie de giro, de giro que va avanzando. Yo me imagino así es el planteamiento relativamente de Nietzsche y su eterno retorno. Si volvemos a retornar a los elementos parecidos a los que hemos vivido, ahora con la oportunidad de dar otras respuestas. Entonces, Alex vuelve a enfrentar, de hecho, es quien le ayuda muchísimo al escritor al que le violan a la esposa,
lo vuelve a enfrentar y el escritor incluso duda y le dice, creo que yo te he visto, yo te he conocido, y el otro, bueno, se zafa. O al viejillo al que golpearon en la primera instancia también lo vuelve a encontrar, a las viejas del bar también las vuelve a encontrar, es decir, vuelve a retomar su camino, pero ahora da otras respuestas. Burges plantea unas respuestas, a mí me parece, demasiado extremas, es decir, aquí fue muy violento y aquí entonces ahora, cuando vuelve a pasar por ese camino, en una especie de karma, recibirá justo el lado contrario. Ahora será humillado, ahora será aplastado, lo cual es una joya porque en este mecanismo que es la vida, en este mecanismo que es lo social, hay un concepto que la novela ni siquiera lo toca, por lo tanto no podríamos establecer como tal hacerle una crítica y generarle una crítica, que es el perdón. No hay perdón. Aquí hay un ojo por ojo, radical. Te lo puede aplicar directamente a la persona a la que jodiste, a la persona a la que lastimaste o por la que abusaste, o puede ser muy sutil, pero no hay un perdón, no hay un soltar y decir, ok, esta experiencia ya está, te dejo ir, fluye y yo me encuentro, pues me encuentro en un mismo camino, en un mismo sendero y voy a chocar con alguien que me lastimó, ¿no? Aquí viene el que me lastimó y aquí voy yo. Y entonces vamos a chocar. No hay un momento en el que, ok, yo te perdono y entonces te dejo pasar, es decir, soy consciente de que ahí estás, soy consciente de la nueva posibilidad y mi nueva decisión a partir de conversaciones interiores nuevas es, te dejo ir, vete en paz, yo te perdoné y entonces se va y el otro puede cruzar su camino. No, aquí hay un volver a encontrarse conscientemente o no para cobrar revancha, para cobrar venganza. Y entonces el cuestionamiento hacia la vida, hacia lo metafísico, es donde está Dios. Por eso abre la novela diciendo, ok, todo muy lindo, pero muy cobarde, porque en el fondo también detrás está la sensación de que a mí no me puedes dañar conscientemente o, o conscientemente o inconscientemente. Es decir, yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, pero en el fondo no has visto las letras pequeñas que dicen, pero si me fallas, no te la vas a acabar, ¿no? Pensemos en una relación padre-hijo. El padre aporta, 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 manda a la escuela, educa, coopera con los asuntos sociales, cumple fiestas de cumpleaños, trata relativamente bien al niño. Y en un momento dado el papá le dice, ok, pues ya eres mayor y entonces ahora quiero que estudies una carrera, te cases y tengas una casa. Y el tipo dice, no, papá, voy a hacerme hippie y me voy a largar a la playa nudista. Y entonces el papá dice, ah, sí, pues entonces va todo mi rencor o te quito todo. La tenemos esa misma historia en Hamlet de Shakespeare y es un asunto muy humano. Es decir, no sabemos amar, no amamos, invertimos. Invertimos de manera muy sutil, yo diría incluso aquí en el caso de la novela, hasta de manera muy hipócrita. Tratamos muy bien a las personas porque les queremos pedir algo, porque las vamos a manipular, porque las vamos a usar para algo, o si no se comportan como yo quisiera, entonces las voy a destruir. Culturalmente, una de las muy pocas referencias que tengo y te sugiero que la vayas a revisar rápidamente es la película Manhattan de Woody Allen. A mí me parece extraordinaria porque en Manhattan del maestro Woody Allen hay un elemento donde una chica de 19 años se enamora de un profesor que tiene 65 años, la diferencia es enorme, y el profesor muy sabiamente le dice, espera, no, no, calma, yo sé que, bueno, te agradezco que te enamores y que me des esta oportunidad, pero no puede haber nada. La chica le insiste hasta que el personaje de Allen dice, va, perfecto, solo te voy a pedir una especie de pacto entre tú y yo. Cuando quieras, no me engañes, pero no es una obligación. Cuando se te antojen los chicos de tu edad, porque irremediablemente va a suceder, porque ahorita estás deslumbrada por lo que tú ves en mí como sabiduría, como constancia, como talento, pero cuando te deslumbres, entonces solo avísame que ya tienes tu amante y asunto arreglado. Y sucede. Entonces él no sufre ninguna cuestión de celos ni de sobreprotección, se dialoga muy sanamente. Bueno, es el único elemento donde me parece que el que conozco, debe haber más seguro, donde el personaje no invierte, donde el personaje da abiertamente sin esperar. No es el caso de nuestra naranja mecánica. Por eso los padres de Alex han invertido para él, han tratado de que sea una buena persona y cuando Alex falla, por lo que sea, pues entonces va a recibir justo lo contrario en toda su existencia, en todo su proceso vital. Y sin adelantarme demasiado, bueno, pues lo vamos a resolver para el final de la novela de una manera muy tradicional, lo cual por otro lado también
Es muy fuerte porque la novela, después de este gran camino por el que nos lleva, la verdad es que nos deja exactamente en el mismo punto. Pero me parece que es un gran acierto de Burges, porque nos deja en el mismo punto para obligarnos a caminar a nosotros. Es decir, te hace un brutal paseo por la vida de Alex o por la adolescencia y la violencia de Alex y por esta sociedad mecanicista, mecánica en la que vivimos, nos deja en el mismo lugar porque a partir de ese mismo lugar somos nosotros los que tenemos que movernos y tomar esas decisiones. Bueno, pues dice el siguiente, nos salimos de aquí, ¿verdad? Todo el tiempo estuvimos aquí, ¿no es cierto? Están chantajeando a las señoras, estos están en un bar, hay unas abuelillas ahí, les invitan unos tragos, estos se salen, violentan a un profesor horriblemente, le ponen una madriza brutal y regresan y le dicen, invitan unos tragos a las señoras y le dicen, oigan, ustedes cuando llegue la policía y nos busque, dirán que aquí hemos estado las 2 horas, aquí no hemos salido y las señoras participan. Es maravilloso que Burges ponga unas viejitas y que participen. Las viejitas representan el contexto de la sociedad, es decir, estos güeyes se salen, violentan a un señor, abusan de él terriblemente y después la justicia no puede hacer nada porque las viejitas, por ahorrarse unas libras con sus 3, 4 pinches tragos en el bar, son capaces de generar ese estado de que está echada a perder la sociedad, este estado de corrupción. La corrupción no está en los otros que se portan muy mal, no está en el policía que me pide la mordida cuando yo cometí un error en el automóvil. No está en el profesor el que me acepte el soborno, está en mí mismo. Y en mí mismo, mira, me parece que sí, esa frase está en mí mismo. Cuando justo, por ejemplo, tengo planes de año nuevo y no los cumplo, cuando sé que hay muchas situaciones en mi propia vida que no van bien y no las mejoro, estoy siendo corrupto conmigo mismo. Entonces, si el grupo social, si el asunto, dame un segundo, si el, si el asunto de la, si el asunto del contexto social está corrompido, entonces no podemos avanzar. La verdad es que entonces no hay una manera. Si nosotros participamos, incluso como por quedar bien, como por no acusar a nadie, participamos de ese proceso, vamos a recibir los resultados de lo que estamos sembrando. La siembra en el nivel contextual la hacemos todos y todos nos alimentamos de esos frutos. Entonces le dicen los chavos, no salimos de aquí, ¿verdad? Todo el tiempo estuvimos aquí, ¿no es cierto? Todas pescaron escorro y respondieron. De veras, muchachos, claro que los vimos siempre ahí, cosa que no es cierta. Dios los bendiga, chicos. Y seguían dándole al trago. El asunto, otra vez muy lindo, en una sociedad tan descompuesta, con tantos intentos de desenajenarnos de la realidad, entonces quien me invita unos tragos, no pasa nada. Si alguien me invita unos tragos, yo me dejo sobornar por esos tragos y no me importa que sea que allá afuera hayan madreado a alguien y que no se haga justicia. Hasta que ese que madrearon allá afuera es mi padre, es mi hermano, es mi pareja, entonces sí, y de ahí sí seguramente pegaré un grito enorme y haré lo que se tenga que hacer, porque no hay una consideración de que los otros, cualquiera que sea, son parte de mi grupo social y son parte de mis propios hermanos. Paradójicamente, una de las palabras que más usa Alex es hermanos. Todo el tiempo nos habla a los lectores como yo soy vuestro hermano, el narrador, el humilde narrador. Es decir, en el fondo, Alex, por eso me parece que también es una joya esta novela, porque no es un enfermo, no es un loquito, no es un endemoniado. Es un tipo que básicamente podría decirte incluso que guarda mucha ternura en su interior, pero al no encontrar un eco y al mal trabajar un liderazgo nefasto, nefasto porque no aporta socialmente, pero que es brutalmente reconocido, ¿no? Justo en mi propia adolescencia, sin haber sido un brutal destructor de nada como tal, sí recuerdo muchos tiempos en mi adolescencia donde mis grupos de amigos no aportábamos nada. Digo, tampoco éramos unos brutales patanes, pero en realidad no aportábamos nada. Y cómo incluso entonces el más huevón, el que consigue transar, el que logra engañar a una chica, la chica se enamoró y este güey la botó, el que logra poner el cuerno, el que se chinga ahí los permisos de la mamá, el que se roba un poco de dinero de su casa, el que le roba una botella
a la casa, al papá, al abuelo. Entonces, ese es el destacado, ese es el líder, ese es el claro, para eso estamos. Bueno, pues ese contexto, que puede ser no muy violento en términos directos, al final de cuentas es el que alimenta todo el asunto de este mundo al que le llamaremos naranja mecánica. Al interior de Alex, algo parecido al odio, de modo que cracamos lo que todavía quedaba sano. Usa muchas palabras que está en un lenguaje que me parece también que es muy de adolescentes, pero muy básico, a partir de lo que las palabras puedan sonar, ¿no? Muy onomatopéyico. Eh, por ejemplo, pensaba ahorita, si estoy comiendo una botana crujiente, entonces esa botana le voy a llamar los crujiditos, ¿no? No importa que sea, si son papas o chicharrones o cualquier otra de esas cosas, o una tostada, una tortilla de harina tostada, le voy a llamar el crujidito y así se queda porque crush, porque suena a eso y está llena de palabras a partir de eso. Entonces, algo parecido al odio, de modo que cracamos lo que todavía quedaba sano, jodieron lo que estaba sano. La máquina de escribir, la lámpara, las sillas cuando entran a la casa del autor y que violan a la mujer. Y el lerdo, uno de los drogos, como era ya típico en él, apagó el fuego orinando y se disponía a cagar sobre la alfombra, pues allí abundaba el papel, pero yo dije no, fuera, 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 aullé. El beco escritor, el loco, el hombre escritor, y su chica, su china, le llaman, no estaban realmente en sus cabales. Habían, a partir del brutal elemento de la violencia que generaron, estaban lastimados, ensangrentados y haciendo ruidos, pero vivirían. Cuando son unas joyas, cuando el último elemento a rescatar es la vida, es muy probable que nuestra existencia sea muy pobre. Espero entenderme. En este momento tengo un celular y tengo una computadora desde la cual comparto contigo esto, mis audífonos, mi playera súper cómoda, tengo una infusión que además le agregué un poco de leche, tengo una bocina, tengo aquí una treintena de textos, tengo plumas para escribir, tengo todo para pasarla muy bien. Mis pies están ahorita calzados en unas muy cómodas chanclas de cuero que me compré en León hace algunas semanas. Estoy muy bien, la verdad es que estoy muy bien. Mis hijos están muy bien, mis amigos que viven aquí a un lado, voy al rato al recalentado del 1 de enero. Estoy generando ya hoy mismo en la mañana, mis primeros mensajes fueron para planes de teatro. Voy a estrenar una obra en 14 días. Mi vida está muy bien. Cuando si me preguntan, ¿cómo estás? Y mi respuesta es, bueno, pues respiro. Entonces, toda la lista que te dije, que no es de ningún sentido de presunción, todo lo que te acabo de decir, se desbarata, se elimina y lo único que me queda es vivir, como el único valor. Es el más importante para hacer cosas, sin duda alguna. Pero imagínate la pobreza de nuestra existencia, de nuestra vida, cuando lo más enriquecedor que tengo para ofrecerle al mundo o para tomar del mundo sea respirar. Por eso dice, después de la brutal violación y de la violencia que le aplicaron, dice con respecto al escritor y a su mujer, estaban lastimados, no estaban en sus cabales. La violencia había sido tanto que ya los habían enloquecido. Estaban lastimados, ensangrentados y haciendo ruido. Roncaban, respiraban, lo mínimo para considerarlos vivos. Y dice, pero vivirían. No sé si traumados, seguramente sí, traumados, lastimados, violentados, incluso la chica va a morir después en el hospital, pero por ahora con que vivas, ese es como mi regalo. Imagínate el contexto de esta historia, ¿no? Brutal, qué pobreza en un mundo con tanta inteligencia, con tanto desarrollo tecnológico, con tantas situaciones por hacer, que lo único con lo que te conformes o lo único que queda como determinado sea justo hacer ruidos y respirar. Escuchando a Johann Sebastian Bach, comencé a ponimar mejor lo que significaba y mientras esluzbaba la parda suntuosidad del estarrio maestro alemán, se me ocurrió que me hubiese gustado tolchocarlos más fuerte. A la petiza es una mujer, y al beco, al escritor y abrirlos en tiras allí mismo en el suelo de la casita. Una vez
violentados, una vez traumatizados, así haciendo ruidos fuera de sí, esta pareja, Alex piensa en seguir abriéndolos. Por eso me parece muy pertinente, como citaba hace unos minutos, el posible enlace con el Marqués de Sade y el sadismo, que en este caso él no disfruta, que él no lo tiene determinado, sino es la vocación, diría Anthony Burgess, espero que se explique, que lo explique bien con claridad, la vocación de ir al más allá. Pero como ese más allá en nuestra civilización occidental no lo alcanzamos a revisar, que ese más allá es más hacia adentro, más hacia mi propia experiencia, sino lo estoy buscando afuera, cuando lo agoto con violencia, cuando tengo un cuerpo ya de una mujer de la cual abusé sexualmente y sigo sin encontrar lo que estoy buscando, entonces me parece que igual que en muchos sentidos, como el Marqués de Sade, va a buscarlo a partir de si abro la piel, si entonces los destazo para ver dónde encuentro eso que yo mismo no veo en mí, que esa es la brutal y violenta y tristísima búsqueda de nuestros personajes. Todo esto, atención, como ese pensamiento tiene como de fondo, y que eso Kubrick lo utiliza muy bien en la película, tiene de fondo una de las glorias de la construcción mecánica espiritual del arte en el mundo, que es la música del maestro Johann Sebastian Bach. Y eso evidentemente también lo tiene a este personaje con una tensión espantosa. Al final de cuentas no lo hacen, sucede ahí alguna situación y bueno, ya no sucede, pero ya no ocurre, perdóname, pero la intención de esto está puesta. Como entonces tenemos este personaje, ahora sí ya me parece que cada vez más monstruoso, cada vez más enloquecido, cada vez más mal intencionado en el asunto de que su búsqueda no va a tener límites. Sentí los viejos tigres que brincaban en mí. Ahí me parece que además de poética, la frase es clarísima para el contexto y la situación que te estoy comentando. Sentí los viejos tigres que brincaban en mí y me arrojé sobre las dos jóvenes pitizas. Esta vez no les pareció nada divertido y dejaron de crichar, y tuvieron que someterse a los extraños y peculiares deseos de Alejandro el Grande, que con la novena y el pinchazo de la hipo eran chudesños, chameschatos y muy exigentes, oh hermanos míos. Pero las pitizas estaban muy borrachas, de modo que difícilmente hayan sentido mucho el abuso sobre las chicas que te platicaba, sobre estas niñas. Cuando el último movimiento terminó, todo esto puesto en el fondo de la novena de Beethoven. Cuando el último movimiento terminó por segunda vez con todo el estrépito y los crichos acerca de la alegría, alegría, las dos jóvenes pitizas ya no se hacían las damiselas sofisticadas, porque ellas, otra vez en este asunto mecánico, se hicieron las simpáticas en la tienda de discos, se hicieron las conocedoras, no supieron con quién se metieron y la pagaron muy caro. Pensaba, creo que voy a revisarlo hacia prontamente, el psicópata americano de Preston Ellis. Es ese asunto, es una especie de justiciero muy enfermo que en aras de acabar con lo falso destruye brutalmente hasta la muerte. Ya no se hacían las damiselas sofisticadas, estaban despertando a lo que les ocurría a sus malencas personitas. Me gusta mucho el asunto de ese verbo, estaban despertando. Normalmente el despertar en un nivel mítico, espiritual, implica ese descubrimiento de la espiritualidad y por lo tanto de una ética diferente, ¿no? Pues acá este despertar en este mecanismo estás siendo consciente de que vives en un mundo mucho más perverso, un mundo al que tu sofisticidad intenta engañar, pero que es brutalmente cruel, brutalmente violento. Parece que se me había ido un poco la mano. Bien, eso era todo. Pensé en los cotos y las cotas que pedían moloco y ya nadie les hacía caso. Ya no por lo menos la forella estarria. Eso era todo. La había hecho buena y yo apenas tenía 15 años. Aquí a mí me sorprendió muchísimo, porque bueno, lleva una vida brutal, ya asesinado, es un cínico. eh, yo te diría quizá lo único lindo que el personaje tiene, pues es justo el gusto por la música clásica. Y bueno, pues es un monstruo a los 15 años. Todo parecía venir de la pantalla, así que Criché lo pescan por el asesinato que comete, lo mandan a la cárcel y es parte de un plan de reestructuración mental muy profundo en realidad, muy bien trabajado por Burgess porque
porque nos da la impresión de que estos científicos y estos doctores son unos idiotas manipuladores absolutos, pero lo hace a propósito para que nosotros nos cuestionemos si nuestra vida, si esta naranja mecánica es una programación, y eso tiene perfecto sentido hoy en día, hoy 1 de enero del 2022, seguro los grandes psicólogos y los grandes filósofos se siguen planteando en qué nivel de manipulación estamos, y somos ya literalmente máquinas de manipulación a partir de la comunicación y de los elementos audiovisuales que recibimos, o si es que hay como tal una especie de libre albedrío sano, cuando menos ahí virginal, que en algún momento tomará sus decisiones. Entonces lo someten a Alex a este programa a partir de lo que ve y de lo que escucha. Y él dice, todo parecía venir de la pantalla, así que criché, paren la película, por favor paren eso, no puedo soportar más. Y la golosa de ese doctor Brodsky dijo, que paremos dijiste, caramba, si apenas hemos comenzado. Y él y los otros esmecaron de veras. Esta reprogramación mental tiene como objetivo asquearlo del dolor. Es tal el nivel de escenas, le pasan nazis, le pasan cosas brutales en términos visuales, audiovisuales, y no se puede mover, es decir, su cerebro solo está ahí, sin más situación que recibir la información que los doctores le están virtiendo, y desde ahí, y lo logran, buscarán que él haga esta especie de rechazo con respecto a la violencia, le va a asquear, lo va a lastimar, lo va a llevar a sufrir arcadas y vomitar de manera, es decir, creado de manera artificial. Es bien interesante porque ¿qué otra cosa hacemos o hicimos, o si no es que la seguimos haciendo, cuando nos quedamos mirando la televisión tanto tiempo, cuando nos quedamos frente a las redes sociales de manera absurda? ¿Qué otra cosa hacemos sino estar absolutamente quietos? Aquí el asunto es que no, ya no tengo estas pinzas, estas aberturas para obligarme a ver, y esta artificialidad de colocarme gotas en los ojos para que estén hidratadas, sino desde mi computadora, desde mi celular, según yo, como dueño de mi destino, estoy viendo el contenido que las redes sociales me dan, pero por 10, 12 horas, sin ningún filtro para yo alimentarme de esa cuestión. Es decir, ya no necesito al Big Brother que me diga qué tengo que hacer. Estos cabrones han logrado meterlo, esto es simbólico evidentemente, ponerlo en un chip que ya determina lo que voy a hacer a partir de mis gustos, mis necesidades, mis planes, que en realidad van siendo los que están dictados de antemano por, regreso a Heidegger, por este mundo al que llegué que ya estaba lleno de sentido. Fuertísimo. Nuestro sujeto, dice el doctor, se siente impulsado hacia el bien porque paradójicamente se siente impulsado al mal. La intención de recurrir a la violencia aparece acompañada por hondos sentimientos de inconformidad física. Para aliviarlos, el sujeto tiene que pasar a una actitud diametralmente opuesta. Esa es como la tesis de la recomposición de lo que van a hacer. Lo voy a poner porque el gran punto es que, pero lo van a hacer, no está cargado de la libertad. El asunto de la distinción bien y mal, para que eso suceda y poder generar esa distinción y esa conciencia, tiene que partir del elemento de la libertad. Este tipo no tiene ese proceso, ni la ha tenido, porque nuestro mundo, nuestra naranja mecánica, no genera espacios de libertad. Atención con eso, por eso la novela es fundamental y brutalmente trascendente, porque nosotros pensamos que el espacio de libertad es ir al centro comercial y comprar la marca de ropa que yo quiera, o sacar alguna de mis 4 o 5 tarjetas de crédito, de débito, de lo que quieras, y relativamente escoger el restaurante que yo quiera, todos puestos en el mismo centro comercial. Lo único que me queda a mí como enorme libertad es si quiero carne, mariscos, una pizza, etcétera, etcétera, pero está determinado socialmente a dónde voy de vacaciones, qué consumo, de qué manera me visto, qué películas veo, qué libros leo, qué cosa estudié. Entonces, en ese sentido, nuestra libertad es cada vez más menor, cada vez más pequeña, cada vez más impotente para moverse como tal. Venga, pues. Ok, el interés propio, el temor al dolor físico lo llevaron a esa humillación grotesca. La insinceridad era evidente.
ya no es un malhechor, tampoco es una criatura capaz de una elección moral. Es un zombie que ya no está determinado al mal, pero al final de cuentas es un zombie. Terrible. Dice, es una criatura, tampoco es una criatura capaz de elección moral. No tiene libertad para elegir, y dicen los científicos, esas son sutilezas. Sonrió a medias el doctor Brodsky. Bueno, eso no importa, no trabajemos por la libertad, trabajemos por gente que no se suicide. Si es feliz o no, no importa. Si tiene una vida pésima o no, no importa. Trabajemos por las consecuencias, no por el fondo, sino porque, ok, este que están viendo es un tipo enfermo, es un tipo enloquecido, es un tipo con una vida infeliz, pero va a ser un video y entonces peínalo, maquíllalo, dale un script y que hable. Es una sociedad disfrazada, es una sociedad encaretada. Detrás de esas caretas hay profundo dolor, una brutal violencia. Bueno, ese maquillaje social y ese maquillaje contextual es lo que Burgess va a determinar como la naranja mecánica. Y de manera simbólica, sin duda alguna, yo creo que sí lo sabía el maestro Burgess, dice, entonces llovió, la lluvia como un elemento de limpieza, como un elemento de redención. Entonces llovió y era una lluvia helada. No había liudos a la vista ni luces de cosas. ¿A dónde podía ir si no tenía hogar, ni dengo en los carmacos, dinero en las bolsas? Lloré por mí mismo. Luego me levanté y eché a caminar. El proceso más crítico sale de este periodo, del periodo de crecimiento, de renovación que le están haciendo, al final de cuentas, insisto, artificial, se enfrenta al mundo, y aquí viene también una joya de la novela, que el mundo es brutalmente violento, pero no es intenso quizá, ¿no? Aquí yo lo he trabajado mucho con parejas que cuando discuto me decían, es que te pones muy mal y mira cómo discutes, y yo les decía, pues es que tu silencio es muy violento. Si te estoy haciendo una pregunta y no me contestas porque estás enojada, estás aplicando violencia, solo que tu violencia, como justo como es en silencio, como no tiene gritos, como no tiene un golpe en la mesa, como no tiene un portazo, entonces tú piensas que no es violento, pero es brutalmente violento. Entonces este mundo, ya en lo normal, es brutalmente violento, y es al que Alex regresa y se da cuenta, por ejemplo, con escenas geniales, de que hay un tipo en su casa. Él llega a su casa con papá y mamá que decían quererlo tanto, y encuentra un tipo que tiene todas las características de Alex, que quizá no es tan violento, pero entonces le dice, pues nada, pues ya no estás aquí, te fuiste, no sabíamos cuándo ibas a regresar y nosotros necesitamos ayudarnos, y este muchacho resultó perfecto para nosotros, así que tú ya no tienes espacio, adiós, muévete, y ese es un madrazo. Regresa con sus viejos compañeros que le cobran otra vez el asunto de que socialmente no hay un perdón, no hay un olvido, no hay una superación, no hay una oportunidad, hay un ojo por ojo, ¿no? Recién esto me está pasando hoy que te lo digo, alguien con quien no bastó con, bueno, ok, cada quien su camino, no, sino está aplicando a partir de este proceso de a mí no me dejas así, a mí, aunque yo tampoco quiero ya, a mí me pagas lo que yo invertí desde el corazón y lo que yo te regalé, hoy me lo quiero llevar, ya, brutal, pues porque ese es el contexto, yo no pierdo, yo arrebato. Y justo me hace mucho sentido porque muchos de los encuentros iban a partir de las batallas, de la discusión, del lugar neutral, de quién gana y quién pierde. Esa persona estaba en una batalla, no estaba en una relación amorosa, no estaba en una relación de reconocimiento personal, no estaba en una situación de crecimiento espiritual, estaba en la guerra, con sus propios amigos, con sus parejas, con sus familias. Estamos en la guerra. Y en la guerra vamos por el botín, y en la guerra no se pierde. Bueno, pues esas son las estructuras básicas con las que en este caso Burgess nos abrió la novela cuando yo te decía, todo muy lindo pero cobarde. No hemos venido a esta tierra para estar en contacto con Dios. Brutal. Voy a avanzar. Dice, bueno, pasó lo de la lluvia helada. F. Alexander pensaba que todos crecemos en lo que él llamaba el árbol del mundo y el jardín del mundo, que el mismo Bogo o Dios había plantado. Y ahí estábamos, y así estábamos allí, porque Bogo o Dios nos necesitaba para satisfacer el amor ardiente,
Ok, se me está acabando la batería. El amor ardiente que tenía por nosotros o alguna cala por el estilo. No me gustó el chum chum de todo eso. Oh, hermanos míos, y me pregunté hasta qué punto estaría Besuño este Alexander. Es que tienes razón, me parece que sí tienes razón en el asunto de que hay una divinidad, esto no es ninguna verdad, es una cuestión de fe, de que hay una divinidad que nos crea para manifestar su brutal, poderosísimo, desinteresado amor. Esas son las dos bases a las cuales podemos escoger. Pero como ninguna de las dos, bueno, miento, porque la otra sí la podemos ver, como no podemos ver esta situación espiritual, entonces no creemos en ella. Somos en ese sentido seres ciegos, ¿no? Tengo en un textito, dice uno de los personajes, ciegos somos con ojos útiles que se desperdician. Tenemos ojos, pero no vemos. Lo trabaja Edipo, lo trabaja Sófocles en Edipo Rey. Puedo ver medianamente la realidad, pero no la entiendo. Y si no la entiendo y si no intuyo el sustrato, si no intuyo en ella la esencialidad espiritual que hay, ética, de libertad, entonces soy demasiado obvio, soy demasiado práctico, soy demasiado primario, primitivo sería incluso el término, y de esa manera voy a desarrollar mi vida, sin duda alguna. Últimas dos. Parecía en un estilo muy besuño de A y O, toda esa cala, todo ese rollo de Dios. Pero lo que se sacaba en limpio era que ahora estaban convirtiendo en máquinas a todos los liudos. Todos los liudos somos las personas, nos están convirtiendo en máquinas. ¿En máquinas de qué? En máquinas de consumo. Recién veamos pues la temporada navideña, cuántas de las reflexiones post pandemia de este cierre de año 2021 tuvieron que ver con que la gente puede salir a consumir. No con que la gente genera nuevas prácticas más sanas, no con que la gente está más tranquila, no con que la gente deja justo incluso de consumir, no con que la gente se vuelve más espiritual, no, sino con el asunto de consumir. Ayer en la mañana que salí a hacer un par de compras me llamó mucho la atención que uno de los negocios que estaba lleno, a las 10 de la mañana ya estaba lleno ese negocio, tenían 8 escritorios y había gente afuera, era para que las mujeres, digo mujeres porque eso vi en la realidad, no es ninguna determinación, era para que las mujeres se arreglaran las uñas. Mientras estemos celebrando el natalicio de la divinidad, cambiando de procesos vitales de año viejo y año nuevo, y lo que sigue importando como número uno en nosotros sean mis uñas, sean la marca de la bebida y la comida que me va a alimentar, pues de ese tamaño es nuestra vida. De esas perspectivas son y de esos elementos está compuesta nuestra existencia. Cierro. Ahora que llegó el final de este cuento, dice Burgess, y en la voz de Alex, habéis acompañado a vuestro droguito Alex allá donde ha ido. Habéis sufrido con él y habéis videado, habéis visto algunas de las acciones más brachanas y grasas del viejo bogo, de Dios. Como Dios Alex no logra ese paso de conciencia, él se queda victimizado pensando en que todo lo que le ocurrió fue por una predestinación de Dios, así quiso Dios conmigo. Es lindo porque le da un sesgo trágico sin duda alguna, ¿no? Lo convierte en una especie de tragedia griega donde el personaje Alex, bueno, tuvo que venir a cumplir con estos elementos, igual que Edipo que mata a su padre, bueno, pues Alex tuvo que venir a matar a un profesor y a violar a una mujer y luego pasar ese proceso de reconciliación mecánica y artificial muy alejada ya de la naturalidad, comillas, espiritual que puede tener un Edipo. Todas, y gracias del viejo Bogo, todas sobre vuestro viejo drugo Alex, sobre vuestro viejo drogadicto Alex, es decir, soy víctima del destino de Dios. Y todo se explicaba porque era joven, pero ahora al final de esta historia ya no soy joven, ya no. Alex ha crecido, o sí. Entonces, si todo este proceso es por una juventud, yo espero que Burros, porque me parece un autor muy serio, sin duda alguna, y que sabe lo que estaba haciendo, se refiera al salto de la humanidad. La humanidad vive en esa adolescencia y no se madura simplemente porque pase el tiempo. Muchos de los contemporáneos de los drugos de Alex se han muerto. Revísalo con tu propia vida si ya eres lo suficientemente viejo para determinar cuánta de tu gente a lo mejor no está muerta, pero se atoraron, pues, se quedaron a donde el nivel de su primaria les daba y ya no están creciendo, ya no están desarrollando. Pero bueno, llevémoslo a un punto mayor, a esta humanidad infantiloide, a esta humanidad adolescente, en ese sentido sí, que adolece. ¿Y de qué adolece?
de un contexto espiritual, de que adolece de una libertad, de objetivos claros de crecimiento, yo diría, para no hacerlo todo mítico, sanos en términos de ética, en la cual pueda llevar su libertad, ¿no? Entonces, moraleja final, no pretendo, no uso normalmente esto, pero me parece que la obra lo amerita. Regresemos a las naranjas del campo, regresemos a los jugos y a los néctares que la naturaleza tiene dentro de nosotros, porque esta naranja mecánica, subsumidos, metidos en esa naranja mecánica, nos espera violencia y después una brutal y nefasta resignación. Soy Marco Vidal, muy feliz 2022. Gracias por acompañarme en este estreno de La Naranja Mecánica, hoy, 1 de enero del 2022. Te esperamos en toda la diversidad de este canal y nada, pues un año maravilloso. Gracias.